Yendo al libro de Hebreos, fui al capítulo 13 y entonces dice, podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Acá me iba a sustentar para el mensaje. Y el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Pero me encontré otro versículo abajo de ese, porque la Biblia hay que leerla en contexto y preguntarse antes de aplicarla, por dónde va el Señor hablando y por dónde el Espíritu va llevando a la palabra, porque obviamente podemos leer la Biblia tantas veces y tener significados distintos, inspiraciones distintas. Y esto que voy a hablar es para mí, no voy a hacer doctrina ni les voy a decir, pero cómo me habló el Señor. Y entonces, ayer en la noche, hoy Patricia puede dar fe, y le dije, el Señor me dio un mensaje distinto. Entonces hoy me levanté a la mañana a buscar qué es lo que quería contarles, y hoy les voy a contar eso. Porque después de esta exhortación que dice, así que podemos decir con toda confianza, después de revisar todo el camino y el hall de la fe, dice, el Señor es quien me ayuda, no temeré, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Y después el versículo 7, estoy leyendo Hebreos 13, dice, acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Y eso es lo que quiero hacer esta mañana, acordarme de los dirigentes que me comunicaron la palabra de Dios. Nosotros somos muy pocos acá, en lo que vemos. Estaba a punto de llorar, ahora ya tengo el motivo. En lo que vemos. Pero somos una congregación muy extendida. Estoy feliz de que Martín esté con Maru hoy llevando la palabra en Broward. Cómo la fe de alguien que se acercó a nosotros con fe hizo que nuestra fe se extendiera. ¿Y por qué cambié el mensaje? Me trajo muchísimo nostalgia, remembranza, buen recuerdo el ver el bautismo de los chicos ayer, porque el testimonio que dio Vivi y Juan antes de entrar al agua del bautismo, primero el día fue espectacular y me hizo acordar a nuestro bautismo, pero las cosas que ellos decían de la niña cuando se quedaba mal por no venir a la iglesia y demás, me trajo mucho a María Laura, como nosotros empezamos nuestro camino de fe. Entonces quizás por eso hoy miro en retrospectiva y digo, ¿cómo la fe de un niño puede tocar a toda una familia? ¿Cómo no tenemos que menospreciar eso? Y como les decía, parece que somos pocos. Si nos contamos bien, por ahí hoy tenemos 30 personas sentadas acá. Pero el Señor me ha dado la dicha de trabajar. Esta es una congregación que trabaja con otros ministerios y que trabaja para afuera, donde la fe que se plantó en los que están dirigiendo la congregación no fue una fe para adentro, sino una fe para afuera. No un todo para acá, todo para acá, sino un vayan, hagan, desarrollen. Pasa el caso de David, ministerio súper importante con la palabra, no solamente con la palabra, sino con los microcréditos, con cambiar vidas enteras de comunidades enteras. Tengo el privilegio de estar en el board con David de esa organización, me han invitado, y ahora puedo ver en números qué significa el trabajo de alguien que se alimenta acá dentro de esta casa. Porque eso es importante, uno no puede dar lo que no recibe. Y uno comparte el alimento que recibe. Y aún miro mi vida, habiendo trabajado en el Ministerio de la Palabra con Editorial Vida por tantos años, con más, como les decía, más de, 400 autores, y ahora el privilegio de trabajar con el autor de la palabra para Jesús. Cambiar todos esos autores por el autor. Pero yo me encuentro en estas últimas semanas, porque se ha dado que he tenido que viajar a foros y conferencias que estamos haciendo en varios lugares de Latinoamérica, los que siguen por las redes lo ven, grupos de pastores enteros
recibiendo no solamente el alimento, sino el espíritu, que a través de ese alimento se le da a toda esta gente. Hay gente que viene a nutrirse para ver cómo transformar sus congregaciones. En Argentina, tuvimos en la Facultad de Derecho como 200 líderes y maestros y obreros. Y a mí me tocó dar el seminario. Siempre en esas conferencias doy la lealtad a la Biblia, la lealtad a la palabra de Dios en una sociedad tan bombardeada por tantos lados. Después, el fin de semana siguiente, estuve en Fuller y vi... Explica qué es Fuller. Explico qué es Fuller. Fuller Seminary es una de las instituciones teológicas más importantes que está en Pasadena, California, una universidad que tiene todas las disciplinas, pero además es una de las más reconocidas escuelas de teología. Y estuve enseñando allí, en el aula magna de ellos, y yo decía, wow, qué privilegio. Pero cada vez que me pasa eso, después fui a Houston y estuve lunes y martes en una actividad con pastores en Houston, que fue una bendición extraordinaria. 200, 300 pastores. Y todo eso me hace acordar a la raíz, porque una de las cosas que uno tiene que aprender es a ser agradecido, a dar gracias a Dios por lo mucho y por lo poco. El Señor bendijo esos pescaditos que le dieron, pero alimentó multitudes. Y cada vez que me toca estar en esa situación, me doy cuenta que estamos en un ministerio muy serio y que esta congregación tiene un ministerio muy puntual que el Señor le ha dado a Orville y a Erma, y a través de ellos a nosotros. Un ministerio de mucho regocijo, de mucha alegría para muchos, donde hay sonrisas, donde hay... yo creo que el Señor, tanto en el cielo como en la tierra, Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo están sonriendo por la obra que ellos hicieron. Porque no se preocuparon en tener la casa llena, pero se preocuparon en bendecir al mundo en tantas partes. Y ustedes no saben lo que es la pertenencia, el poder decir, mi pastor es. Eso vale muchísimo. Entonces, digo, esta charla rebasa los límites de lo terrenal, o de esta charla que les estoy dando hoy, en esta ciudad, en este tiempo y para estas 30 personas. Porque lo que acá se come, se da no solamente acá, sino para naciones enteras. Cuando David se presenta en Honduras, el otro día tuvimos a los hermanos de Uganda, tuvimos a los hermanos de Kampala, y ellos daban cuenta del trabajo por fe que están haciendo al mundo, un ministerio que bendice a las naciones. El nuestro, la Sociedad Bíblica Internacional, bendice a las naciones. Cada vez que nosotros damos un paso, habla del trabajo que ellos comenzaron a hacer. En el caso de David no, fue Keith, pero en el caso mío, la paternidad espiritual de Erma y de Orville. Como estamos cerca del Día de la Madre, ya pasó, pero no te vimos porque no estábamos nosotros, y va a venir el Día del Padre. Es bueno este mensaje. Indudablemente el trabajo que ellos hicieron en nosotros no paró en nosotros, aún en la vida familiar. Los chicos hoy predicando en otro lado, sobrepasó los límites también de la congregación, llegó hasta la Editorial Vida, llegó hasta la Sociedad Bíblica Internacional, trascendió la geografía de una ciudad y de un lugar. Y estoy seguro que también trasciende los límites entre lo terrenal y lo eterno, porque todo el trabajo que ellos están haciendo llega hasta la eternidad. Porque lo que nosotros estamos dando es palabra de vida. Estamos transformando o tratando de transformar sociedades. ¿Quién más que la palabra de Dios puede transformar al mundo? Dios es el que nos cambia a través de su palabra. Por eso digo que es buen día para celebrar las raíces. Amén. Dios quiere que le prestemos las manos. Y por ahí Orville y Erma le prestaron sus manos y sus pies cuando por fe se fueron a Argentina a empezar una obra. Vi el video de los 50 años de la renovación carismática que nos compartió Hugo Baravalle. Me fascinó ver la historia
y ver las fotos y ver todo lo que pasaron y ver en un relato como tiempos de restauración. Me fascinó eso. Saber que Dios usó sus manos, sus pies, su mente, su corazón, aún sus angustias, sus faltas y aún la provisión exagerada que les ha dado para transformar por lo menos mi vida y la vida de Patricia y a través de nosotros unas cuantas vidas más. Y me encontré en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses un pasaje que viene muy a tono con lo que estoy charlándoles esta mañana y que yo creo que es muy aplicable y lo podríamos recitar en nombre de Dios a ustedes que han trabajado en el ministerio. Son palabras que Pablo dice con mucha alegría a la iglesia de Tesalónica a manera de felicitar a los cristianos de Tesalónica, que todavía tenían inquietudes. Ellos tenían inquietudes por la segunda venida. Pero Pablo, antes de abordar el tema teológico, va al tema real que le importa a Jesús, que sus obreros sean honrados. Porque Jesús no es deudor de nadie. Y entonces comienza, les leo ese pasaje. Capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Comienza así. El título dice Acción de gracias por los tesalonicenses. Pero podríamos decir acción de gracias por todos esos ministros que sembraron vida en otras vidas. Amén. ¿Amén? Amén. Y dice Pablo, y acá vamos al libro de Hebreos, cuando el autor de Hebreos dice acuérdense de sus dirigentes, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Tenemos que aprender tanto de estos hombres, de esta mujer, tanto. Esteban. Y cada uno puede recordar A los suyos. De atrás. Amén. Sembraron en nosotros. Amén. Y ustedes recuerden también a los que sembraron, porque también por obra de ellos es que estamos hoy acá haciendo. Esto es lo bueno del reino de Dios. Amén. Dice Pablo, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro Evangelio le llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien sabe, estuvimos entre ustedes buscando el bien. Me quedé sin pañuelo, soy justo, mira vos. Pero tengo el papel. Porque mi esposa me cambia, gracias. Ay, qué raro que no voy a tener algo que vende. Un buen esposo siempre tiene a quien echarle la culpa. No, mentira. Fíjense qué cosas importantes dice el apóstol. Dice, nos recordamos. Y acá podemos hacer la lista, como dijo Erma, de todos los nombres. Nosotros deberíamos tener nombres a quien honrar. Personas a quien recordar. Ahí al lado de la Biblia deberíamos escribirle. Me acuerdo de Orville, me acuerdo de Erma, me acuerdo de Lito, me acuerdo de Erma Lovell, me acuerdo de las chicas, me acuerdo de Michelle, de cada una de sus hijas. Me acuerdo. Y deberíamos estar poniendo esos nombres para nunca olvidarnos. Porque a veces en las circunstancias de la vida, en el andar, en el corre, nos olvidamos de agradecer. Y la ingratitud duele. La ingratitud no es una virtud de Dios, al contrario, Dios da gracias y honra. Y ahí podemos dar una lista larga de gente que quizás para ustedes ya no está acá. Un desfile de hermanos y hermanas que lo fueron transformando. Keith, que lo veía en la foto. Amén. Y obviamente que en la lista que da Pablo después
faltan muchos. Quizás algunos ya están con el Señor, pero todos merecen el saludo de Pablo. ¿Qué quiere decir? Todos los que trabajaron para levantarnos en el Evangelio, todos los que trabajaron para anunciarnos la palabra de Dios, todos los que nos dieron un poco de tiempo para darnos algo mejor en la vida, todos merecen reconocimiento y gratitud. Gracia y paz a ustedes, les dice Pablo. Y por contagio ahí, Pablo lo lleva a toda la congregación. Cuando uno habla, y esto es lo bueno de la comunidad, las cartas del Nuevo Testamento no se escribieron para leerse solas, no es una carta a Julie, es a la comunidad. Nosotros, en nuestro afán de ser egoístas, se metió un poco el egoísmo dentro de la palabra de Dios, porque la Biblia es para leer en comunidad. La Biblia se leía porque era motivo de gozo para muchos. Lo que el apóstol Pablo le decía a estos era gozo para toda la congregación. Entonces, cuando yo hablo de Orville, como ustedes son hijos de Orville, estoy hablando de todos. ¿Se entiende? De la familia. Gracia y paz. Y no hay mejor manera que recordar a un hermano que por su nombre. Y no hay mejor manera de recordar a un hermano que diciéndole: estoy orando por ustedes. Es hora de que toda la congregación le diga a estos siervos: estamos orando por ustedes, pero orando realmente por ustedes. Porque necesitamos la asistencia permanente de la oración. Sin oración no hay cambios. El mayor regalo que alguien le puede dar a alguien es la oración. Porque esa oración es invaluable. Traspasa fronteras. Y traspasa esferas espirituales también. Pero escuchen las 3 razones por las que Pablo le da gracias a los hermanos de Tesalónica. Y les pide y los pone en oración. Los presenta delante del Padre por estas 3 razones, que son las mismas 3 razones que hoy nosotros podemos recitar para con ustedes. Dice: los recordamos delante de Dios constantemente, a causa de la obra realizada por fe. Ustedes han realizado una obra solo por fe, porque podían haberse quedado acá re bien, pero el salir, el dar un paso de fe, el irse a otro continente, el criar una familia afuera, requiere fe. El irse no exiliado, sino en busca de, requiere un paso de fe. Esa fe que a veces para algunos es locura. Y Orville tantas veces nos cuenta que a él mismo le decían, a ellos mismos le decían: pero ustedes están locos, están bien en la congregación, acá la familia muchas veces no lo entendía. Pero hoy yo puedo decir que tengo unos pastores que pasaron 32 años en Argentina y por eso entendieron la necesidad mía, ni bien la vieron. Porque Hermes estaba casado con otro argentino y teníamos lazos en común que Dios fue entretejiendo. Eso no lo tejió ni Herman, ni Lito, ni nosotros, pero Dios usa todas esas diosidencias para hacernos acercar. Y por eso es lo que es importante, recordar la obra realizada por fe, no una obra solamente por nuestra fortaleza humana, porque la fe trasciende cuando las fuerzas nos faltan, la fe trasciende. Es la fe más importante que lo que nosotros podemos hacer por nuestra carne o nuestro talento. Yo, una de las cosas que le dije al Señor cuando me convertí, y ustedes son testigos, es: Señor, usa mis talentos para tu reino. Y creo que el Señor los usó. Pero yo en el trabajo anterior no había trascendido en absoluto, era uno más, uno del montón, porque estaba haciendo las cosas con mi talento y para mi agenda. Pero cuando vos pones tu talento, Juan, Vivi, cuando vos pones tu talento para el Señor, eso se potencia por 10.000, por 100.000. No tenés una idea de lo que puede llegar a pasar. No tenés una idea de lo que puede llegar a pasar. Se los digo a ustedes que acaban de comenzar en el camino
porque nosotros ya lo pasamos hace 22 años. Este año, en un mes, celebramos 22 años de haber pasado por las aguas. Y te puedo decir que la mejor historia de nuestra vida empezó a partir de allí. Tuvimos pruebas, muchísimas, pero el Señor nos potenció mucho más que al 100%. Y Pablo sigue hablando y le dice a los tesalonicenses que nos acordamos y oramos por la obra realizada por su fe, que es lo que estamos viendo hoy, cómo esta congregación impacta al mundo. Todavía no lo vemos, pero en muchos lados se está hablando de nosotros, Eduardo. Bien, gracias a Dios. ¿No es cierto, consuegra? Usted está atenta ahí leyendo la palabra. Pero no solamente se quedó ahí. La segunda razón que Pablo da para la celebración y para la gratitud es no solamente a causa de la obra realizada por su fe, sino también del trabajo movido por el amor. Solamente se puede trabajar exitosamente para el Señor por el amor. Porque si no hubiese amor, estos hermanos nos hubiesen pegado una patada en el traste a nosotros en la primera de cambios. En la primera, mirá que nosotros éramos difíciles y preguntábamos. Seguimos siendo, menos ahora, más refinados. Más refinados, pero por amor. Cuando se nos ocurrió irnos de la casa a pasear por el parque, digo yo en manera anecdótica, por todos los años que estuvimos sirviendo fuera de esta congregación, en otras congregaciones y en otras búsquedas, nunca un juicio, porque les importaba más cuidarnos con vida que sacrificarnos. Amén. Hoy en día hay pastores que si uno no está caminando al lado de ellos, uno no vale absolutamente nada, porque pareciera que ellos le dan el valor a la gente. Y ese es el verdadero problema de la iglesia, de las mega, archi, super iglesias. Y no las estoy criticando por su número, sino a veces porque tienen sistemas de manipulación con la gente. Y mucha gente sale dañada porque se cree que si no está ahí, se va al infierno. Ojo con eso. Tenemos que enseñar mucho de eso. Dice, la causa realizada por su amor, el trabajo motivado por amor. Ya, dos virtudes de Dios, teologales. Pero hay otra razón más. Dice, y la constancia sostenida por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Pablo habla de las tres virtudes teologales juntas. Fe, esperanza y amor. Que son tres cosas que nacen de Dios. Sin fe no podemos aceptar a Jesús, porque a Jesús y a su palabra solamente por fe se accede. Si vos no te das cuenta de esto, entonces le estás dando más importancia a una tradición que a la verdad. Estás poniendo la tradición por encima de la verdad. Pero una vez que aceptás a Jesús y caminás en fe, ya cuando partís con el Señor, la fe y la esperanza no sirven más. Pero el que va a perdurar, dice Pablo, es el amor. Por eso es que es trascendente una obra como esta. Porque está cimentada, está sembrada, está alimentada, nada menos que en las virtudes de Dios. Fe, esperanza y amor. Es como que Dios nos entregó el mejor regalo. Toma, acá te doy el siervo que tiene estas tres virtudes. Fe, esperanza y amor. Esperanza que se cimienta, como dice Pablo, y produce perseverancia, que eso es el fruto de la obra bien, la perseverancia. Cuando yo me doy cuenta que ya han pasado 22 años y parece que fue ayer. Les voy a robar las palabras a Pablo y sigo leyendo. Dice, sabemos que Él los ha escogido. No hay ninguna otra razón. Ustedes están llamados, fueron llamados y se metieron al ministerio con fe, con esperanza y con amor, porque el Señor los escogió. Amén. Porque es una obra de Dios que hizo con ustedes. Y Dios está en esto porque Él puso su garantía. Y esa es otra cosa, Juan, que hoy debemos aprender, que cuando Dios te dice yo voy a caminar con vos, va a caminar con vos.
No es que va a hacer que camina con vos. Cuando Él te dice, vamos, es que se va a meter y va a ser el piloto de tu vida, no el copiloto, el piloto. Que ese es otro problema que tenemos. A veces no lo dejamos ser piloto, queremos que sea copiloto, para cuando las cosas no salgan mal, para tener a alguien a quien echarle la culpa. Sabemos, dice Pablo, que Él los ha escogido porque el Evangelio no les llegó solo con palabras, no nos llegó solo con palabras, sino también con poder del Espíritu Santo. Es necesario pedirle al Señor que nos dé poder del Espíritu y que podamos, como dice la palabra del Mateo, nosotros somos la luz, no para esconder, para poner al mundo, para mostrar ese poder que da la victoria siempre, aún cuando pareciera que estuviéramos sufriendo pérdidas, aún cuando pareciera que vamos en un camino de bajada. El Señor siempre nos lleva en un camino de subida. No entendemos, pero el Espíritu Santo va haciendo las cosas de una manera extraordinaria. Y cuando avanzamos, después miramos para atrás y decimos, wow, esto es poder de Dios, sin duda. Y uno que ya se va volviendo veterano, otros más veteranos que otros, pero todos vamos creciendo. El otro día escuchaba una frase de Lucas Ley que me encantó. Dice, envejecer es obligatorio, madurar es opcional. Amén. Por eso algunos no maduran y se llenan de años y no maduran. Y siguen sumando años y no maduran. Más duros. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y la profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo no solamente hay fortaleza, también hay alegría, aún en medio de las pruebas. Hay alegría, porque está el Espíritu Santo. Y de esta manera, estos hermanos se constituyeron en ejemplo. Y cierra Pablo con algo que me encantaría que se diga de nosotros, Eduardo. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Y aquí debería terminar el mensaje. Ellos mismos, dice, Martín, Maru, Juan, Viviana, Isabel, Seba, Gracia, Belén, qué sé yo, Paulo, y me quedo con más nombres, pero hay muchos más. Florcita, todos, Amén. Iván, todos, dice, ustedes recibieron y buscando a Dios dejaron todo. Acá dice a los ídolos, porque le está hablando específicamente a estos. Nosotros no creo que tengamos ídolos, pero dice para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Querido, esto es lo que hace la diferencia en los ministerios que nosotros hacemos. Cada vez que vamos a presentar la palabra, estamos trayendo esperanza de eternidad a mucha gente. Es un ministerio con futuro que va a trascender, aunque desaparezcamos nosotros, aunque desaparezcan ustedes. Esta semilla que plantaron trasciende. Quedémonos con esto, trasciende. Hagámoslas crecer, pensemos en otros y imaginemos con locura, con esa locura de Pablo y con esa locura que nos da el Espíritu Santo, en creer de que vamos a ver multitudes transformadas, porque un día un hombre y una mujer allá en Texas, tejanos, decidieron irse a México primero, después a la Argentina, estar en el Chaco, pasar a Santa Fe, irse a Buenos Aires y pasar
su vejez con nosotros. Venir a Miami para encontrar a estos dos locos. Señalaste vos, así no me señalé. A estos dos locos, así, No, me señalé a mí, no vale. que no pensaban encontrar a Dios, pero que Dios tejió un plan, yo te diría, casi perfecto, para que hoy podamos estar sirviendo al Señor ahora, y esperamos imitarlos a ustedes, en fe, en esperanza y en amor, y que eso nos cubra a todos nosotros. Amén, hermanos. Amén. El Señor les rebendiga.